esta clase teórica, pero por fuerza mayor ella no va a poder estar el día de hoy. Entonces hemos hecho un cambio. A mí me tocaría la siguiente clase, yo soy Rita Quiñones, y ahora voy a dictar la de ella y ella va a dictar posteriormente. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a hacer eso. Me han dado 2 horarios, no sé si es así 2 horarios, pero bueno, a lo que demos, porque estamos ahorita 4:30 hasta las 6 es el primer horario, y de ahí de 6 de la tarde, ¿no?, hasta las 7:30, entonces vamos a ver cómo es eso, ¿sí? Muy bien, ¿me ayudas? Ya, excelente. Bien, entonces ahora ustedes han trabajado dentro de la segunda ya parte del curso, lo que es el planeamiento estratégico, 2 clases que referirían a 3 momentos, ¿no? El momento donde se tiene que trabajar el diagnóstico situacional, que ya lo trabajaron en los seminarios, ¿no?, el momento explicativo, y luego el momento normativo y el momento enunciativo. Entonces, en sus seminarios ustedes han logrado trabajar ya hasta sus objetivos específicos, ¿cierto? Han identificado su establecimiento, han analizado el diagnóstico situacional, han identificado sus problemas, y de ellos, identificando el establecimiento de salud, han identificado los objetivos generales, los objetivos específicos, igualmente su misión y su visión. Entonces ya yo sé qué cosa es lo que quiero hacer en el futuro de acá a 5 años para mi plan estratégico. La clase de hoy continuaría todo el proceso de elaboración de este plan estratégico con el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Es un análisis del entorno y del interno de nuestro establecimiento de salud. ¿Quién constituye el interno? Todo aquello que dentro de la organización de mi establecimiento de salud yo tenga un gasto, ¿no?, presupuestal, ¿ok? ¿Y qué constituiría el externo o el entorno? Todo aquello que está alrededor y que voy a poder yo utilizar herramientas para poder trabajar con ellos, ¿no? Es la población, el Ministerio de Salud, otras instituciones, la municipalidad, etcétera, que van a apoyar como instituciones a nuestro establecimiento de salud, que sería el interno, ¿ok? Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? A través de un matriz de consistencia de este FODA, que es el fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, voy a trabajar las acciones estratégicas para el logro de mis objetivos, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa va a ser ahora la clase que le va a dar el sustento teórico para mi seminario, ¿no? Bien, avancemos. Como les decía, ya estamos ahora en el momento estratégico, ¿no?, y táctico operativo para lograr las acciones estratégicas de mi plan operativo, ¿no?, o mi plan estratégico. Ha trabajado ya el explicativo, el enunciativo y el normativo. ¿Bien? Entonces son 5 momentos de la planificación estratégica para elaborar nuestro plan estratégico. ¿Avanzamos? Entonces vamos con el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Es una herramienta que me va a permitir analizar el interno y el entorno de la organización del establecimiento de salud al cual yo elegí trabajar mi plan estratégico. ¿Quiénes elaboran este plan estratégico? Un equipo de expertos que conoce toda la situación del interno y del entorno del establecimiento, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve la herramienta? Me va a permitir mostrar cuál es la situación actual de la organización de este establecimiento de salud para obtener un diagnóstico preciso y poder establecer esas estrategias que me permitan cumplir con los objetivos y metas de mi plan estratégico en el futuro, ¿no? Luego vamos a ir poniendo ejemplos para poder explicar bonito cómo es que vamos a elaborar este FODA, ¿ok? Avanzamos. Pero primero hay que definir qué es una estrategia, ¿no? Esta palabra la utilizaron mucho los militares, ¿no? Son estrategas. ¿Para qué? Para ganar una batalla. Dependían mucho del clima para poder hacer intervenciones a través de sus tropas al enemigo, ¿no? Entonces ellos tenían que crear una estrategia para poder atacar en el momento preciso, en el instante adecuado, de acuerdo a sus recursos, ¿no? Si tenían o no la cantidad suficiente de hombres y de armas. Por ejemplo, no podían atacar en una noche de lluvia, no podían atacar en el frío, entonces tendrían que ver el horario para atacar, tenían que tener una estrategia de cómo entrar a la batalla, ¿no? Entonces esa palabra
nace de los militares, ¿no? De las batallas de años pasados, ¿no? Y cómo es que se va introduciendo esta palabra dentro de nuestro lenguaje en salud, es a través también de los médicos militares, ¿no? Se dice, por ejemplo, en la historia de 1910 que Carlos Enrique Paz Soldán, un militar del ejército peruano que era médico, él da como parte de sus conocimientos dentro de la base científica que la higienización del ejército, de los militares, podría ganarle las batallas a Bolivia, a Chile, etcétera, para que no ellos extiendan sus tropas, ¿no? Entonces, ¿qué decía él, no? La higiene en el ejército es parte fundamental para yo ganarme la batalla, ¿no? Para ganar la batalla. Porque ¿a quiénes enrolaban en esos tiempos? A los indios que eran desnutridos, los indios que no tenían educación, los indios que no tenían el conocimiento, pero sí conocían las rutas, ¿no? Sabían caminar y llegar mucho mejor que los propios gente europea o extranjeros que llegaban a apoyar a las tropas peruanas, ¿no? Entonces, ¿cuál era su finalidad? Mi estrategia es higienizar los militares. ¿Qué conllevó a ello, ¿no? A que eran limpios, tenían que tener buena alimentación, no dormir en el suelo como estaban acostumbrados, sino con mejores comodidades. ¿Pero para qué? Para tener un soldado fuerte, identificado con su institución y que pueda lograr vencer al enemigo, ¿no? Entonces ya desde ahí se va introduciendo en el ejército con los médicos lo que es la palabra propia de lo que es una estrategia, ¿no? Entonces yo no podía ganar con un soldado que no era bien tratado, no bien alimentado, no tenía la fortaleza y la fuerza, ¿no? Más allá de darle solo un cuchillo, un sable o un rifle, era también trabajar con la persona como arma, ¿no? Como parte de, ¿no? La estrategia de la batalla. Entonces se dice que las estrategias es la ciencia y el arte de disponer de los recursos estrictamente necesarios para alcanzar los objetivos planteados, con eficiencia y eficacia. ¿Qué significa eso? Logrando el objetivo al menor costo, ¿no? Y teniendo el ejemplo de los militares, tenía que fortalecer al recurso humano para que sepa usar bien el rifle y el sable, ¿no? Esta estrategia tiene que ver con lo que debemos hacer para evitar que los contrarios, en este caso los soldados de los otros ejércitos, obstaculicen lo que queremos hacer, ¿no? Según Sun Tzu, él nos dice eso también, ¿no? Entonces ya eso viene no solamente en el Perú, ¿no? Sino a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Avancemos. Entonces, ¿por qué son importantes las estrategias? Nos van a permitir alcanzar nuestra visión, y si ustedes extrapolan ya cómo han trabajado la visión del establecimiento de salud en el cual van a hacer su plan estratégico, van a tener entonces que formar estrategias para cumplir con la misión, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID, ¿cuál fue la estrategia para poder nosotros controlar el COVID? A ver, ¿quién me dice una? Son varias. ¿Ah? Así es, ¿no es cierto? Distanciamiento, hacer las cuarentenas, ¿no? Mantener al paciente en el domicilio, etc. Otra estrategia para controlar el COVID, que para nosotros fue una gran batalla, ha sido hasta ahora, tenemos problemas todavía con el COVID, ¿no? ¿Cuál fue otra estrategia en el COVID? Las mascarillas, la protección, ¿no es cierto? El uso de las mascarillas en lugares hacinados de personas que no eran de mi entorno, ¿no? ¿Ok? Yo no sabía si estaban contagiados o no. ¿Cuál es otra estrategia en el COVID? Que hubo mucha polémica con los gobernantes, son nuestros presidentes. Las vacunas, ¿no? Prevenir a través de las vacunas, ¿no? Entonces, esas eran las estrategias, ¿no? ¿Se dieron cuenta cómo en el transcurso de estos 3 años nos hemos peleado por las vacunas? ¿No? A nivel internacional todos queríamos tener primero las vacunas, ¿no? Muy bien, entonces son estrategias que me permiten alcanzar la visión, objetivos y cumplir con mi misión. ¿Cuál sería la misión en la época del COVID? Pues no haber más muertos, ¿no? No tener complicaciones con esta enfermedad, ¿no? Disminuir mi mortalidad. Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿cómo construir estas estrategias? Hay una gran herramienta que es el análisis FODA, ¿no? El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Avancemos.
A ver, pero ¿de dónde vamos a obtener los datos de fortaleza, de oportunidades, de debilidades y amenazas? Decíamos que son análisis internos de la organización de mi hospital y análisis del externo o del entorno que está fuera de la organización o gasto presupuestal de la institución, pero que apoya para que yo pueda subsistir, ¿cierto? Entonces, miren, en este mapita es difícil de poder modificarla porque no corresponden a mi orden, a mis normas o a mi presupuesto, ¿no? Son los del entorno. Entonces, ¿quiénes serían aquellas acciones dentro del FODA que constituyen las fortalezas? Lo del entorno sería, o lo del interno serían las fortalezas y debilidades, la del entorno o externo, las oportunidades y amenazas, ¿no? Si yo tengo mi consultorio privado o mi policlínico, por ejemplo, ¿cuál sería mi fortaleza? Sería constituir mi policlínico. Tengo mi infraestructura, ¿no es cierto? ¿Es una fortaleza o no? El estar autorizado para trabajar. ¿Tiene que ver con mi presupuesto? Sí. El tener recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían mis debilidades dentro de mi institución, de mi policlínico? Una debilidad es que, por ejemplo, no tenga un recurso, un equipo, no tenga un tomógrafo, no tenga un mamógrafo, etc. ¿No? Es una debilidad para poder ofertar mi servicio. Y dentro de mi policlínico, ya sé cuáles son mis fortalezas y debilidades, pero ¿cuáles serían mis amenazas? Que habría la competencia, ¿no? Otros policlínicos que oferten lo mismo que yo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería otra amenaza? Por ejemplo, para que no lleguen a mi policlínico. ¿Cuál es? La accesibilidad. ¿La qué? La accesibilidad. La accesibilidad, es muy caro, por ejemplo. Yo cobre más que lo que cobran otros. Esa es una accesibilidad. O que esté muy alejado, ¿no? Que esté en provincia, que no esté en la ciudad donde hay mayor población. O que esté para una población pequeña, ¿no? Por ejemplo, que se dé para solo recién nacidos, que es una población ahora pequeña en Perú, la tasa de natalidad es muy baja, ¿no? O cada vez va disminuyendo, ¿no? Entonces, esa sería mi amenaza. ¿Cuál sería mi oportunidad con el entorno? Como policlínico privado, ¿cuál sería mi oportunidad? ¿Qué me ofrecerían los que están fuera de mi organización que pudiera ser una oportunidad que yo debo aprovechar? A ver, tú tienes un policlínico que es diferente al mío. ¿Cuál sería mi oportunidad? Tú ofreces dermatología, yo ofrezco neonatología. En que tus pacientes puedan llegar a mí a través de un convenio, ¿no? De un paquete, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería una oportunidad, porque tú no lo ofertas, pero yo sí lo estoy ofertando. ¿Cuál sería otra oportunidad? Estamos hablando de privados, ¿no? Tú tienes tu propio policlínico, yo tengo el mío. ¿Cuál sería otra oportunidad? A ver. ¿Qué otra oportunidad me podría ofrecer el entorno? Yo ahora ponía como ejemplo que mi policlínico es solamente de neonatos. Hablamos de convenios, hablamos de que tú no ofertas lo que yo oferto. ¿Qué más? El tipo de población a la que yo, ¿no?, estoy ofertando mis servicios. ¿Cuál sería la otra oportunidad? Y esto es difícil de encontrar cuando hacemos el análisis y queremos crear nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, para ello hay varios aspectos que debemos analizar, ¿ya? Entonces, tenemos que ver en la parte social, política, infraestructura, ¿no?, accesibilidad, etc. Ahora, poco a poco lo vamos a ir viendo. Avancemos. Entonces, acá aparece un mapita donde grafica mejor lo que es el análisis FODA para un establecimiento de salud. Entonces hablamos que el entorno directo es el establecimiento de salud, en la organización del establecimiento, todo lo que tiene de recursos es el establecimiento,
y que tiene que ver también con su gasto presupuestario, ¿no? Y el entorno es todo aquello que nosotros no podemos modificar, porque no corresponde a nuestras normativas, ¿no? A nuestras órdenes o a nuestro presupuesto, ¿ok? Y ahí podrían estar pues las municipalidades, otras instituciones, otras clínicas, etcétera, ¿no? Y también la dimensión internacional, ¿no? Avancemos. Entonces ahora, analizando solo el interno, vamos a analizar lo que es fortalezas y debilidades. El concepto de fortaleza estaría dada como las capacidades especiales con las que cuenta la organización y gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a la competencia, ¿no? Lo que hablábamos y decíamos, ¿cuál sería mi fortaleza como policlínico de neonatos? Es que ya tengo un policlínico, o sea, ya tengo la infraestructura hecha y aprobada, ¿no? Esa es una gran fortaleza. Otros los especialistas, otros la población diferenciada, ¿no? Y así, ¿no? Hay varios aspectos que hay que analizar. Están relacionadas entonces estas fortalezas con habilidades y capacidades que se poseen, con actividades que se desarrollan positivamente, recursos que se pueden controlar, ¿no? Que se controlan. ¿Ok? Ahora avancemos dentro del análisis interno lo que son las debilidades. ¿Qué nos dice el concepto de debilidades? Avanzamos. Bueno, acá están los ejemplos, ¿no? Las fortalezas en un establecimiento de salud están relacionadas con los profesionales de la salud y de la administración de alto nivel, con sus documentos normativos de gestión actualizados y aprobados, como son los reglamentos de organización y funciones, los manuales, los cuadros de personal, los textos únicos de procedimientos aprobados, de donde te dicen cuál es el costo de, por ejemplo, la tarifa en el Ministerio de Salud. Algunos tienen un TUPA que les dice que cuesta 8 soles, otros que es diferenciado. ¿Ustedes han ido alguna vez al INO? Por ejemplo, el INO cobra tanto a la demanda un costo, al paciente CIS no le cobra, pero al particular tiene otro costo, ¿no es cierto? Si son de salud, tienen otro costo. Tienen un TUPA aprobado, el cual les autoriza que pueda hacer esa diferenciación de sus tarifas, ¿no? El desarrollo mediano de la investigación científica. Por ejemplo, ahí estaría todos aquellos hospitales que son docentes y que a la vez también brindan, ¿no? Todos los insumos para la investigación. Los institutos, por ejemplo, ¿no? Los centros de referencia de pacientes con alta aceptación, contar con amplia gama de servicios especializados, una ubicación física de fácil acceso, la infraestructura moderna con equipamiento, servicios de salud con buena aceptación por parte de la población y sistema de cita funcionando adecuadamente. Este es un listado que nos ha hecho la doctora que podrían ser fortalezas, ¿no? Hay muchas otras fortalezas, por ejemplo, para el primer nivel donde no hay la parte científica, ¿cuál sería la fortaleza de un establecimiento de primer nivel en provincia? ¿No? Donde hay alta tasa de gestantes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas gestantes en un pueblo joven, ¿no? En una población donde todavía hay parejas jóvenes que están en esa etapa de producción, ¿no? O sea, están queriendo tener sus bebés. Si no es un nivel 3, no es un instituto, pero es un establecimiento materno, ¿cuál es su fortaleza? Pues ser el único establecimiento materno en esa provincia, ¿no? Esa es su gran fortaleza. ¿Sí? Y lo que sucede en la mayoría de nuestras provincias, ¿no? Solamente tenemos, le llaman hospitales, pero son nivel 1, y son nivel 1-4 porque atienden hay centros maternos, atienden lo que es partos, ¿no? Controles de embarazo y resignación. Es una gran fortaleza, ¿no? Avancemos. Y el concepto de debilidades para el análisis interno sería aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, ¿no? Y está asociado con los recursos de los que carece, habilidades que no posee y actividades que no desarrolla adecuadamente. Y ahí nos ha puesto un gran ejemplo, que es la atención con calidad, que es una gran debilidad del sector salud, por ejemplo, ¿no? Del Ministerio de Salud, y por qué no decirlo también de salud. ¿Alguno de ustedes tiene e-salud? ¿Se ha tratado alguna vez en e-salud? ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir de esa debilidad de atenciones con calidad, por ejemplo? ¿A qué le llamarías tú una debilidad dentro de ese concepto? A ver,
¿Alguno de ustedes? ¿Sería la burocracia? La burocracia, claro que sí, porque para que a mí me den una atención necesito pasar por cuántos procesos para que me logren dar la cita, ¿no? Por ejemplo. Otro, la atención con calidad. ¿Cuál sería una debilidad del Ministerio de Salud, por ejemplo? Ya hemos hablado de la cita, la burocracia. ¿Qué más? En E-Salud, por ejemplo, cuando a uno la atiende, yo me atiendo en E-Salud, yo soy médico del Ministerio de Salud y cada vez que he ido a E-Salud salgo renegando no solo de los colegas, sino de todo el proceso, ¿no? Es porque el médico ni siquiera me mira. Es mi colega, sabe que soy médico, me da 2 o 3 preguntas, entra a la máquina y me da la receta y chao, ¿no? Ustedes saben que la medicina nace del servicio del médico a su paciente, en el cual a veces ni se recetaba, ¿no? Al inicio de la medicina no se recetaba, simplemente se le escuchaba al paciente, ¿no? Y todo era pues humores y nada más, ¿no? Pero aquí ni siquiera te da una mirada el médico. Entonces eso no puede ser una atención con calidad, no hay una empatía entre el paciente y el médico, ¿no? Entonces nos hemos vuelto ya somos robotizados, ¿no? Informáticos. Todo es la computadora porque tenemos que llenar datos, pero como todo se hace ahora en la máquina, vas llenando los datos, lo imprimes, le entregas la receta y chao, ¿no? O sea, ya no hay ni siquiera el examen clínico, la mirada del médico al paciente, de saber qué cosa es lo que puedo yo encontrar en signos y síntomas a la entrada del paciente, ¿no? Al examinar al paciente, etc. Hemos visto casos en que a veces se amputa una pierna por otra, un testículo por otro, ¿no? Una mano por otra, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo, pues, ellos le llaman procesos, ¿no? Pero en un proceso no continúa el mismo profesional, sino que ya pasa con otro profesional en cada proceso y eso es lo que se comete a veces errores, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes ya en la clase última, donde se trabaja sobre el queso suizo para los procesos de la atención con calidad, ¿no? Entonces es algo típico que se ve en el Ministerio de Salud y tanto en E-Salud, ¿no? Ese mismo médico yo lo he visto en la clínica y cómo me atiende en la clínica. Es diferente, ¿no? ¿Y por qué el cambio? Si el médico es el mismo, ¿no? ¿Por qué se da mayor espacio? ¿Por qué ahí sí me mira? ¿Por qué ahí la máquina es secundaria, ¿no? A la atención, a la empatía del paciente, ¿no? Y es lo que se quejan los pacientes, ¿no? Entonces, muchas de las debilidades del entorno de todos los hospitales del Ministerio de Salud y E-Salud es el problema de la atención con calidad, ¿no? Otro es el respeto a la privacidad también, ¿no? El equipamiento inadecuado ni que se diga, salen todas las encuestas de, ¿no? Cercual que tenemos, y la organización deficiente, ¿no? En estos últimos años hemos tenido un ministro tras ministro, y cada vez que entra un nuevo ministro, entra un nuevo director, un nuevo médico, un nuevo todo, ¿no? Entonces, ese problema de organización también hace de que pues no se mantengan, ¿no? Las acciones que se programen en un primer momento y que el presupuesto se ajuste para ello y la atención al final se da con mala calidad, ¿no? Bien, avancemos. Y aquí nos dan algunos ejemplos que están relacionadas con los profesionales de salud con competencias limitadas, no tener especialistas, por ejemplo, o no reforzarse, no capacitarse, no actualizarse, ¿no? Débil cultura organizacional, de querer a su establecimiento, ¿no? Como se dice, dar el pecho por su establecimiento de salud. Yo estoy acá, trabajo acá, represento a esta institución, pues yo tengo que hacer las cosas bien, ¿no? A eso le llamamos cultura organizacional, tener un buen clima también, saber trabajar con mis otros colegas, ¿no? Infraestructura tubulizada y desordenada. Por ejemplo, San Bartolomé, ¿han entrado a San Bartolomé? Todavía no han entrado por San Bartolomé. ¿A qué hospitales han entrado que les da ese ejemplo de infraestructura tubulizada y desordenada? Maternidad de Lima, Loaiza parece un pueblito, ¿no? Loaiza, ese es un buen ejemplo. Otro, San Bartolomé, pero parece a mí más que Loaiza, no sé, será porque yo he estado más tiempo en el Loaiza, ¿no? Pero cada vez que entro a San Bartolomé, sinceramente no me ubico, ¿no? 2 de Mayo ha mantenido un poco su organización con sus salas, ¿no?
aún así, ahora también hay ya bastantes, ¿no? Hematología, por ejemplo, el área de farmacia, laboratorio también está tuburizado, ¿no? Bien, entonces eso hace de que crea pues debilidades, porque el paciente no sabe, entra y se desorienta, ¿no? Para poder llegar, ¿no? ¿Okay? Tecnología obsoleta, por ejemplo, miren, yo estaba en un cargo del Seguro Integral de Salud, donde me daban un presupuesto para poder hacer compras, ¿no? Bien, entonces yo analizo y digo, tales establecimientos 1-4 donde hay referencias, se requiere mucho la radiografía porque tenemos especialistas, etc., hay que comprar equipos de rayos X. Entonces, como era 1-4, yo no podía comprar equipos de rayos X digitales. Estoy hablando del año 2015, 2017. Porque la norma me decía que para ese nivel yo no podría tener digitales, solamente tendría que haber equipos de rayos X digitales a nivel de hospitales, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿dónde está acá el avance tecnológico? ¿Por qué yo voy a hacer un gasto en un equipo de hace 50 años? Si estoy ahorita sacando un obsoleto que ya no sirve más de 25, 30, 40 años, y voy a comprar otro de la misma característica, cuando estamos en otro tiempo, ¿no? Bueno, averiguamos en el Ministerio de Salud, doctora, tiene que hacer un comité de expertos para que vea el tema, y recién ahí me aprobamos para cambiar, ¿no? Para cambiar esos criterios y ustedes puedan comprar un equipo digitalizado de rayos X para el 1-4, porque eso no está autorizado. ¿Se dan cuenta? Esos procesos burocráticos que hablaba uno de ustedes se da en el Ministerio de Salud, que hace la demora de las compras, el gasto innecesario de unos equipos que no me corresponden ya para esta época, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese comprado ese equipo? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en la época que hemos tenido del COVID, se dio mucho el tema de la tecnología, ¿no? Se ha explotado, o sea, ya hemos avanzado, pero como más de 20 años, en 4 años que se ha dado esta época del COVID, ¿no? Nos autorizan desde el 2015 a utilizar ya lo que es la telemedicina, pero no pudimos utilizarla porque no había tecnología. Pero ya con estos momentos del 2020, 2021, 2022, hemos logrado que a través de la digitalización de imágenes ecográficas, radiográficas, etcétera, podamos nosotros salvar vidas de provincia, ¿no? Cuando se hacen las teleinterconsultas, el telemonitoreo, a través de estas imágenes digitales de pacientes delicados en provincia, y lo ven acá en los hospitales nacionales a través del especialista, y pueden guiar, diagnosticar al médico que está en provincia para poder dar una solución a ese paciente. Imagínense el tiempo que yo hubiese demorado en que esa placa se imprima, se envíe, ¿no? O que el paciente tenga que venir para solucionar el problema y recién tomarle la imagen acá, ¿no? Entonces todo eso ha permitido mejorarse, ¿no? Entonces ya tiene que cambiar también las normas en el Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien, entonces eso hace las debilidades de mi establecimiento, ¿no? Tecnologías obsoletas, bajos niveles de satisfacción de los usuarios, ni qué se diga, no hay impulso en la investigación, procesos desordenados y poca coordinación entre las áreas. Eso también se da, ¿no? El presupuesto solo es de nutrición y solo para nutrición, no puede ser para otras áreas. El laboratorio necesita hacer el tamizaje de, por ejemplo, pues de BK en esputo, no lo puede hacer, no lo puede comprar, no lo puede pedir porque solo viene para nutrición el presupuesto, ¿no? Entonces esas cosas también nos dan debilidades, ¿no? Avancemos. Ahora vamos a hacer el análisis externo, ¿no? Y aquí hay 2 parámetros que son las características de oportunidades y la otra de amenazas, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es oportunidades. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables que se deben descubrir en el entorno de la organización y que permiten obtener ventajas competitivas. Un ejemplo, por ejemplo, hablábamos de la anemia, de la malnutrición, es cuando las municipalidades nos han apoyado, ¿no? Y es una gran oportunidad, fue para nosotros en ese momento, en lo que es la contratación de nutricionistas y el uso de las bolsitas de micronutrientes, por ejemplo. Ellos fueron los primeros que colocaron con su presupuesto estos sobres,
porque en el Ministerio de Salud todavía no estaba aprobado, ¿no? Probaron, comenzaron a introducirlo y luego ya el Ministerio de Salud lo aprobó, ¿no? Entonces, con estos micronutrientes hemos logrado llegar a provincias, llegar también a pacientes anémicos y desnutridos, ¿no?, en nuestra población, y a mejorar los índices. Luego ya hemos mejorado, estamos un poco, ahora sí, mucho más elevados que años pasados, pero en su oportunidad las municipalidades con su presupuesto apoyaron, ¿no? Fue una gran oportunidad para nosotros, ¿no? En pacientes con tuberculosis también los presupuestos en salud para las municipalidades apoyan mucho en lo que son equipos de rayos X y la reinserción de estos pacientes a centros laborales. Pacientes, ustedes saben, con VIH, pacientes con TBC, son difíciles después de tener un diagnóstico de nuevamente insertarse en las áreas laborales, ¿no? Entonces, a través de las municipalidades, bajo convenios, hemos logrado que estos pacientes nuevamente o retornen a sus centros laborales, sus centros de estudios, o también a tener nuevos empleos, ¿no? Una vez tratados, claro está, o que continúen un tratamiento, ¿no? Bien, entonces son oportunidades que debemos nosotros aprender digamos, a utilizar del entorno, ¿no? Como son factores económicos, sociales y políticos, factores demográficos también para la accesibilidad y de la competencia, ¿no? Por ejemplo, en competencia, la municipalidad del INSE ha colocado en el centro de salud del INSE a un centro de laboratorio. Le contrata al técnico de laboratorio y también le da los reactivos. Pero ¿a qué pacientes atiende? No solamente a la comunidad privada del INSE, sino también a nuestros pacientes del Seguro Integral de Salud. ¿Se dan cuenta? No solamente está dando la competencia, porque es un laboratorio especializado, sino también está dando los recursos, ¿no?, que son factores económicos. Entonces, cuando ustedes vayan a su CERU, tienen que aprovechar no solamente a las municipalidades, sino también a ONGs o a líderes de la comunidad, para que puedan, a través de ustedes presentarles el diagnóstico situacional, el problema de salud de su establecimiento de salud, de su población, tener estas oportunidades para lograr, pues, las metas en el manejo de sus pacientes, ¿no? Avanzamos. Y ahí nos ponen unos ejemplos que está relacionado al financiamiento a través de los seguros públicos, que son oportunidades, el incremento de proveedores que deseen trabajar con el Estado, necesidades de rotación de internos, tenemos también los seguros, tenemos los residentes, ¿no? Necesidad de campos clínicos para universidades, financiamiento por incentivos, que son los programas, ¿no?, de incentivos, y financiamiento por otras organizaciones para el desarrollo de investigaciones, ¿no?, y otros proyectos de inversión. Eso también ayuda mucho, ¿no? Viene un proyecto de una ONG, por ejemplo, para hacer tamizaje de presión arterial, ¿no? A pesar que nosotros lo hacemos, pero ellos vienen con su proyecto. Pero para tener todo el equipo, ellos para sus investigadores le compran los tensiómetros para todos los consultorios, por ejemplo, ¿no? Entonces parece poca cosa, pero realmente es un gran apoyo, ¿no?, que nos dan los externos, ¿no? Una gran oportunidad que debemos aprovechar. Avanzamos. Y luego vienen ya las amenazas. Y el mejor ejemplo de las amenazas es lo de los policlínicos, ¿no?, propios, privados, los nuestros. Nosotros no queremos que otros, ¿no?, vengan, los pacientes que tengan que venir a nuestro policlínico se vayan a otros policlínicos, ¿no? Entonces, una amenaza es aquella situación que proviene del entorno y que pueden atentar incluso contra la permanencia de la organización. También se agrupan en categorías como son factores económicos, ¿no? Cobra más barato que yo. El médico que atiende al frente de mi consultorio privado cobra 5 soles menos y por eso yo ya no tengo pacientes, ¿no? Factores sociales y políticos, ¿no? Por ejemplo, si hay discriminación, ya no vienen a mi consultorio, ¿no?, y se van al consultorio del otro lado. Factores demográficos, la accesibilidad es importante para el paciente, no solamente en el costo, sino también en dar las facilidades, ¿no?, al paciente para que llegue, y la competencia. Yo tengo especialistas, el otro no tiene especialistas, ¿no? Entonces, esas amenazas tenemos que identificarlas para poder nosotros cumplir nuestras metas. ¿Cómo poder bloquear esas amenazas para poder lograr yo mis objetivos, ¿no?
Avancemos, y aquí nos van a dar algunos ejemplos. Esas amenazas, por ejemplo, la inadecuada organización del sistema de salud, la baja asignación del presupuesto, inadecuada política de los recursos humanos, alta demanda de pacientes que requieren atención y no cuentan con el SIS, una población con poca cultura de prevención y cuidado de salud. Y ahí están los varones, ¿no? Es difícil traer a los varones para hacer prevención. Es una gran amenaza para nosotros, la población. Y en algunas provincias la amenaza en el varón está en el machismo, para lo que es la planificación familiar, ¿no? Cuando se le oferta a la paciente que llega con el bebé recién nacido un método anticonceptivo, ellos no nos dan la palabra de la aceptación, ¿no? Primero van a consultar con el esposo, ¿no? Y difícil que retornen si el esposo le dijo que no, ¿no? Entonces eso también es poca cultura, que es para nosotros una amenaza, ¿no? En una prevención. Alta demanda de pacientes que requieren internamiento y que no tengo pues las camas suficientes, y presencia de consultorios privados cercanos que atienden a bajo costo. Eso es una gran amenaza, es un buen ejemplo, ¿no? De las amenazas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer un esquema de las características del FODA, y ahí vemos los aspectos para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en fortalezas hay que preguntarnos qué fortalezas tiene mi personal, cuál es la fortaleza que me ofrece mi producción, las finanzas, la logística y la gestión de mi establecimiento de salud. Porque decíamos que fortalezas y debilidades tienen que ver con la organización propia del establecimiento de salud, ¿no? Y en debilidades, igualmente nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades de mi personal en alcanzar mis metas, que es la producción, en las finanzas, si son ingresos o tiene que ver con el tipo de seguro del paciente, en la logística o en la gestión, si mis normas son aprobadas, la conocen o no la conocen, etc. Igualmente me hago la pregunta para lo que serían las oportunidades y amenazas, ¿no? Para las oportunidades, ya que es el entorno, tiene que ver mucho con los aspectos políticos, económicos, culturales, demográficos, sociales y de los competidores, ¿no? Y amenazas igualmente, ¿no? Pero también en amenazas tengo que incorporar lo que sería el aspecto social y de competidores, es como digamos, un aspecto crucial en las amenazas, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos, una vez que ustedes analizan su diagnóstico situacional, todas las debilidades, problemas que han tenido, más la parte de accesibilidad, ¿no? La parte de equipamiento personal que se tenga dentro de la categoría del establecimiento que ustedes han elegido, pueden ya ir identificando cuáles serían las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas para armar ya el esquema del FODA, ¿no? Porque luego de ahí va a venir el otro esquema que es, avancemos por favor, ¿no? Este es el esquema que van a tener que armar, enlistar cada uno, ¿no? De las características, de estos aspectos que hemos señalado en el análisis interno y en el externo, y luego sería el otro cuadrito donde van a salir las acciones estratégicas de matriz de consistencia, ¿no? Avanzamos. Entonces ahí voy a cruzar, ¿no? En este matriz para el análisis FODA tengo que cruzar qué fortalezas van a permitir bloquear mis amenazas, qué debilidades, ¿no? Puedo yo mejorar con las oportunidades y así, ¿no? Voy a ir cruzando. ¿Cuáles son aquellas fortalezas que me van a permitir aprovechar las oportunidades y cuáles son esas debilidades que yo voy a poder, ¿no? Ser bloqueadas o van a poder ser, digamos, mejoradas si bloqueo esas amenazas, ¿no? Entonces me tengo que hacer esas preguntas para poder yo encontrar la acción estratégica al final, ¿no? Avancemos. Y esta es la matriz de consistencia al cruzarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos que teníamos una oportunidad dentro de lo que es la fortaleza de mi policlínico de neonatología, ¿no? Yo tengo como fortaleza que ya tengo el establecimiento categorizado, tiene una buena infraestructura, está posicionada, buena ubicación, etc. ¿Cuál sería la oportunidad?
que tengo que tener una población donde ¿no? sean parejas jóvenes, poblaciones jóvenes que quieran tener hijos para que logren ingresar los neonatos a mi policlínico, ¿no es cierto? Esa sería una oportunidad, una población en edad fértil, ¿no? ¿Cuál sería una amenaza para mi fortaleza de mi infraestructura? En que haya otros policlínicos semejantes que oferten a bajo costo, por ejemplo, ¿no? Igualmente, esas relaciones que tengo que verlas, tengo que hacerla con cada uno de las debilidades o fortalezas que haya encontrado en el establecimiento que elegí, ¿no? Igual para las debilidades, ¿no? Si mi debilidad es que yo no tengo, por ejemplo, un tomógrafo dentro de mi policlínico de neonatología, entonces mi oportunidad sería que yo haga un convenio con las otras instituciones que sí tienen el tomógrafo, ¿no? Entonces tendría que ser una oportunidad, ¿no? Para yo bloquear esta debilidad. ¿Y cuál sería la amenaza para esta debilidad de mi tomógrafo? La amenaza es que los otros lo puedan ofertar a bajo precio, ¿ok? Eso podría ser una amenaza, ¿no? ¿Ok? Este es un ejemplo sencillo, pero ya ustedes para cada una de las características que encuentren, ¿no? Pueden enunciarlas. Abajo. Y acá dentro de esta matriz dice las preguntas para identificar esas estrategias son que en cada medida, para fortalezas y oportunidades, en cada medida estas fortalezas nos permitan aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Es atacar, ¿no? Dentro del concepto de este cruce, digamos, dentro de la matriz de consistencia, sería que nos permita la fortaleza atacar, ¿no? Aprovechar de las oportunidades. Y en las amenazas, ¿qué estrategia permitirá que se eviten las amenazas utilizando las fortalezas para reforzar, ¿no? Y así, ¿no? Igual para la debilidad, movilizar, ¿no? Movilizar, dice, estas debilidades, estrategias que permitan aprovechar oportunidades para vencer las debilidades, ¿no? Movilizar oportunidades. ¿Qué estrategias permitan reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas? Es defendernos de las amenazas, ¿no? La palabrita que debemos preguntarnos cada vez que tratemos de hacer los cruces, ¿no? Es una matriz sencilla, fácil de hacer, pero cuando no hemos clasificado bien qué es debilidad, qué es fortaleza, qué es amenaza y qué es oportunidad, es cuando esto no sale bien. ¿Ok? Avancemos. Luego de ahí vamos a construir entonces nuestras acciones estratégicas, ¿no? Las acciones estratégicas que nazcan de las fortalezas y oportunidades se llamarán acciones en desarrollo. Las acciones estratégicas que nazcan de las fortalezas y amenazas se llamarán acciones estratégicas de mantenimiento, ¿no? Y las acciones estratégicas que nazcan del cruce de las debilidades y oportunidades serán de crecimiento, y las acciones que sean de bloquear las amenazas con las debilidades serían las de sobrevivencia, ¿no? Si al final de mis acciones me salen más acciones de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchas debilidades y quiero bloquearlas no solamente con las amenazas, sino aprovechar con las fortalezas, aprovecharlas con las oportunidades. La mayoría de los planes que yo he visto, las listas más grandes son las debilidades, ¿no? Siempre hay una débil, falta, ausencia, etcétera, en las debilidades. No miramos mucho nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, si va a salir muchas acciones estratégicas dentro de este rubro de el cruce entre debilidades y oportunidades, serían en crecimiento, ¿no? Entonces, mis acciones, las cuales yo voy a presentar en mi plan estratégico, como parte de todo este análisis FODA, con su análisis de consistencia, el producto sería las acciones estratégicas. Eso es lo que va en el plan, ¿ya? En el plan estratégico. Toda la matriz, todo el análisis que hemos hecho me sirve para poder analizar como equipo, consultor, ¿no? Como equipo conocedor de la situación, del problema, de mi del centro de salud o hospital al cual he elegido, ¿no? Por eso es que un planeamiento, un plan estratégico no lo hace cualquier persona. Primero tiene que ser conocedor de la zona, conocedor del diagnóstico, tener, ¿no?
un conocimiento del diagnóstico situacional. Segundo, tener una capacidad de director, de jefe, de responsable, para que pueda decidir. Y tercero, tener las ganas de querer mejorar las cosas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Ok? Avancemos. Y ahí están los conceptos de cada una de las estrategias, ¿no? Las estrategias de desarrollo se basan en el uso de las fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, ¿no? La organización podría partir de sus fortalezas y a través del uso de capacidades positivas aprovechar y ofrecer mejores servicios. Y así cada una de ellas tiene su propio concepto, ¿no? Estrategias de crecimiento tienen por finalidad mejorar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En una organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades que no las puede aprovechar por sus debilidades. Y podría decidir invertir recursos para desarrollar áreas deficientes y así poder aprovechar las oportunidades, ¿no? Igualmente las de mantenimiento, que trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas que posee. Y las estrategias de sobrevivencia tienen como propósito minimizar las debilidades y evitar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, el problema de un ejército que ya no tiene armas, no tiene hombres fuertes, todos son débiles, entonces lo único que le queda es escudarse. ¿Qué significa eso? Solo protegerse, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Sería el ejemplo de la sobrevivencia, ¿no? Bien. Avancemos. Y acá está un ejemplo que nos dan, ¿no? Para una matriz de conciencia de un establecimiento de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, miren, en lo que es el análisis de fortalezas y oportunidades, nos ha salido en el F4. F4 significa que he tomado, ¿no? El F4 de fortalezas sobre recursos humanos sensibilizados y comprometidos con la atención integral. Y he tomado la oportunidad 1, que tiene política del sector que privilegian la atención integral de salud con enfoque de atención primaria, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud dice todo debe ser con enfoque de atención integral. Entonces, dentro del análisis que hago de estos dos aspectos, el F4 y el O1, la oportunidad 1, me sale como resultado fortaleciendo la atención integral con enfoque de APS a través de su recurso humano sensibilizado y comprometido. Entonces, lo que yo tengo que al final realizar es la acción estratégica combinando estos dos aspectos, ¿no? De fortaleza y oportunidad. Y lo voy a enunciar de tal manera. Si ya lo tengo enunciado en las políticas del sector, simplemente, ¿no?, enunciarlas para mi nivel de atención, ¿sí? ¿Ok? O de lo contrario, parafrasearlo de tal manera que pueda encajar, ¿no? Bien, entonces ese es el cruce que se hace. En sobrevivencia, por ejemplo, si ven el ejemplo 1, dice la debilidad 3, ausencia de políticas de investigación en un primer nivel de atención, es el modelo, ¿no es cierto? Han tomado el análisis de consistencia de un establecimiento de primer nivel de atención. Ya decíamos que en el primer nivel de atención investigación es poca, ¿no? Entonces, dentro de este análisis de sobrevivencia ha salido que en la debilidad 3 hay ausencia de políticas de investigación. Si yo lo cruzo con la amenaza 1, ¿qué me dice? Hábitos y costumbres de la población poco saludables con diversidad sociocultural. Entonces, ¿cómo puedo yo minimizar esa debilidad y esas amenazas y bloquear las amenazas? En D3A1, implementando lineamientos de política de investigación para el mejoramiento de hábitos y costumbres de la población, teniendo en cuenta la diversidad sociocultural. Y ahí les doy un ejemplo. En el año de 1990, todas las iras, neumonías, ¿no? Todas, o eran iras o eran neumonías, en el cual yo a uno le podía dar antibiótico y al otro no le daba antibiótico. ¿A quién le daba antibiótico? A las neumonías. A las iras no podía darle por el programa antibióticos, porque si no era sancionado, no se permitía, ¿no? Estoy hablando del año 90. Pero ¿qué pasaba? Todas las iras identificadas no eran iras,
todas las neumonías identificadas no eran neumonías. Entonces, ¿qué era? Lo que ahora ya se sabe, cuando se hizo un estudio de investigación que la hicieron los hospitales con la población, que para yo poder darle un antibiótico a un paciente con SOP o con asma, tenía que ponerle como diagnóstico neumonía, si no, no me permitía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde se veía un gran gasto de los antibióticos innecesarios a un paciente que no había hecho fiebre, que necesitaba hospitalización solo de 2 días, no como una neumonía de 5 a 7 días, etc., ¿no? Entonces se hizo ese estudio a nivel hospitalario y también en la población cuando se hace un estudio en boticas. Y en boticas se ve que las mamás llevaban a su niño solamente por fiebre, nada más, ¿no? Y no acudían al hospital. Y las boticas solo le daban, ¿no?, el paracetamol, ¿no?, al niño. Entonces, ese niño, por ejemplo, mal curado, como IRA, porque tenía un problema de SOP o de asma. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud en el año 90-95? Introduce un nuevo esquema de tratamiento para pacientes con IRA o con neumonía e incluye el SOP asma. Ahora ya es parte de nuestro protocolo. Y no solo es eso, sino ya también se dan los medicamentos. Ya hay inhaladores, ¿no?, tanto de corticoides como de, ¿no?, los otros tipos, salbutamol, etcétera, que se pueden dar en forma gratuita. Más todavía ahora pacientes con seguro integral de salud, ¿no? Y eso ha disminuido enormemente las neumonías. O sea, se queda dentro de nuestras estadísticas, los que se mueren de neumonía son por neumonía, ¿es cierto? Ya no son por SOP o por asma, mal tratados, mal manejados, mal diagnosticados, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer investigación en el primer nivel de atención? Sí, sí se puede hacer. ¿Se debe hacer? También se debe hacer. ¿Ok? Actualmente tenemos el problema de daño no transmisible, pacientes diabéticos e hipertensos, que no saben manejar en domicilio su problema de hipertensión o su problema de diabetes, ¿no? Y principalmente por el mal tipo de alimentación. No hay cultura de una buena alimentación o de una alimentación saludable, ¿no? Es cultural en la población, más que todo en el adulto mayor, que el comer saludablemente es comer poquito, racionado, comer menos. Y no es así, ¿no? Comer saludablemente es comer el requerimiento de vitaminas, vegetales, carbohidratos y proteínas necesarias para el organismo, ¿no? Donde puede haber un 200 gramos de carne y no el poquito, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa parte cultural es la que nosotros tenemos que investigar en nuestra población. Cuando ustedes vayan al CERUM van a comenzar a conocer cuáles son las principales patologías del diagnóstico situacional, pero a la vez eso conlleva a una investigación de la población, ¿no? ¿Cómo es que se alimenta el adulto? En la sierra es diferente que en la selva. ¿Cuáles son sus horarios de comida? ¿Cuáles son sus horarios para poder divertirse? ¿No? ¿Cómo es su diversión? Si su diversión es bailar o es tomar solo alcohol. ¿Es tomar alcohol un día como tomamos acá en una fiesta de 2-3 horas, 1 o 2 vasos? ¿O es tomar en 3 días 5 a 10 cajas de cerveza? ¿No? Esas cosas tienen que conocerlas, y muchos se ríen, pero es la verdad, ¿no? Y en la selva es diferente también, ¿no? Pues para conocer yo al paciente alcohólico, al paciente diabético, al paciente hipertenso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa investigación debe hacerse, ¿no? Creo que mi celular es el que está sonando, hay que dejarlo. Muy bien, este es un resumen, cómo vamos a trabajar. Entonces, para alcanzar nuestros objetivos y misiones de la organización, es necesario, dentro del proceso de planeación, ¿no?, preguntarnos qué es funcional, cuándo, si disminuyen estas debilidades, si se incrementan mis fortalezas, si las amenazas son atendidas oportunamente y si se aprovechan nuestras oportunidades, ¿no? ¿Ok? Todo es importante. Entonces, el entorno y el interno, ¿no?, para este análisis dentro del proceso de planeación, ¿no? Avancemos. Están las conclusiones que nos ha dejado
La doctora, y mayormente de las conclusiones vienen las preguntas, entonces si no, una de las conclusiones no las conocen, regresan ustedes a la primera transparencia, ¿ok? Entonces el momento estratégico define el cómo y para ello se usa como herramienta el análisis FODA. ¿Qué es el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el análisis FODA se consideran a las fortalezas y debilidades como características del ámbito interno y a las amenazas y oportunidades del entorno externo, ¿no? En el análisis FODA es importante potenciar las fortalezas, neutralizar las amenazas, corregir las debilidades y aprovechar las oportunidades. Para definir las acciones estratégicas, la matriz de consistencia de FODA es un elemento clave. De ellas nacen ¿qué? Las acciones estratégicas. ¿Ok? Bueno, acá ya están las fuentes de información de donde la doctora ha logrado hacer este resumen. Bien, ¿alguna pregunta? En el caso del trabajo que estamos haciendo, ¿cuántos deberíamos poner en cada una de ellas? Mínimo para cada uno de los aspectos que se piden por cada una de las características, ¿no? O sea, por ejemplo, en debilidades le están pidiendo cuáles son las debilidades del personal. Identificar una debilidad, ¿no? Igual en la parte política, en amenazas, identificar en la parte política una característica, ¿no? Como amenaza política, ¿no? Así, para cada uno mismo. Son 10 aspectos pero en cada uno, ¿no? Bueno, lo que encuentren en todo caso, ¿no? Y con eso se pueden apoyar pues con el médico que los está asesorando en el seminario, ¿no? Lo que yo le digo es que no enlisten muchas debilidades, que es lo que más va a salir. Enlisten más fortalezas y verán que va a salir mucho mejor sus acciones estratégicas. ¿Ok? Y si no hay mucha información respecto a todo eso, ¿podemos encontrar? ¿Cómo? O sea, si no hay mucha información en el ASIS de todo eso, todos los puntos, ¿cómo haríamos? A ver, su hospital es del Estado, Ministerio de Salud, excelente. San Juan de Francisco, ¿estás conmigo? ¿Con la doctora Quiñones? No. Tu seminario, no. Y ese es el problema, que a veces se repiten. No se van a copiar, ¿eh? Por ejemplo, San Juan de Lurigancho es del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud para debilidades tiene muchas, ¿no? ¿Dónde están ellas? En las encuestas CERCUAL. Ahí la van a encontrar ustedes. La encuesta de satisfacción menos del 60% ya dice por mejorar completamente, ¿no? Entonces, y ahí lo principal que tienen como debilidades es la infraestructura, la mala atención, la privacidad, etc. ¿Cómo fortalezas en el Ministerio de Salud es? ¿No? Todo establecimiento de salud que no es categorizado no puede funcionar. ¿O sí? ¿No es cierto? Ni los privados. ¿Su recurso humano tiene que estar calificado o no? ¿O a ustedes les permiten trabajar sin un colegio médico, un número de colegio médico? Son calificados. ¿Se dan cuenta? Y hay dos fortalezas del recurso humano, ¿no? Una de la infraestructura, otra del recurso humano, calificado. Y también tenemos especialistas. Según categorización nos da la competencia y nos da también, dentro de la categorización, las capacidades que puede tener el recurso humano dentro de las especialidades o los servicios. Un 1.4 tiene servicios de laboratorio o de radiología y especialidades en ginecología o en pediatría. Entonces, dependiendo, San Juan de Lurigancho es un 2.2, ya, sirve a una misma población, tiene una población circunscrita, significa que no es a nivel nacional, pero tiene una debilidad grande, que tiene parte de su infraestructura que no es todavía, está en construcción. No puede ampliar sus servicios, pero está limitado todavía, porque hay una población que ha invadido a través de un mercadito, que ya lo han logrado sacar, pero igual regresa, ¿no? Entonces no puede hacer uso de esa extensión para mejorar sus servicios. Y sus principales áreas materno-neonatales son las que están todavía apretadas, ¿no? Es una gran debilidad dentro de la infraestructura, por ejemplo. Y otro es que su población dentro ya del externo, del entorno como amenaza, su población es migrante, es una población que viene de fuera, ¿no? Tan igual como en el centro de Lima, ¿ok? Esa sería una gran amenaza, ¿no? Bueno, ya van a hacer la tarea conmigo, no puede ser posible, ustedes tienen que enlistarlo.
Bueno, sirve para todos, ¿no? ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Estamos por terminado ahí entonces? Ok, muchísimas gracias, mi amable.